Buenas tardes, mi nombre es Luz Adriana Mota Picasso. Actualmente me desempeño como secretario de Acuerdos en funciones de proyectista del Juzgado Segundo de lo Familiar Tijuana y también como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Uno de los temas más relevantes en la ciudad de Tijuana, Baja California y el estado en general es lo relativo a la custodia de menores. Las familias cada vez más se ven envueltas en este tipo de conflictos familiares donde al darse la separación de padres se tiene que cuidar mucho lo relativo a los menores de edad. En general, todo lo que se refiere al cuidado y custodia de los menores, o bien la guarda y custodia de menores, que son temas sumamente importantes y además que suelen confundirse uno con otro. Empezaremos entonces a hablar sobre lo que es el concepto de custodia. Custodia no es otra cosa, o más bien se traduce en el cuidado directo que se tiene sobre el menor, y esto deriva precisamente de la patria potestad de los padres sobre los menores. En nuestro Código Civil de Baja California no tenemos nosotros ningún capítulo relativo a la custodia de menores. Tenemos dos artículos, 377, 378 del Código Civil, que nos hablan brevemente sobre lo que pudiera ser una custodia, pero no señalan los límites ni tampoco los puntos a tratar. Sin embargo, como marco internacional tenemos diversos tratados donde sí existen principios protectores de los menores de edad. Entre ellos están el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos de los Niños. Todas estas consagran las medidas que el Estado debe adoptar y que esas siempre deben de basarse en proteger a los menores, siempre y cuando también exista el principio que debe regir, que es el del interés superior del menor. Todas las medidas que se adopten o todas las decisiones que se adopten al momento de otorgar una custodia, de otorgar una convivencia, por ejemplo, siempre deben de referirse a la protección del menor en cuanto a su entorno familiar, económico, social, etc. En cuanto a nuestro derecho interno, la Constitución Política de los Estados Unidos también ya elevó el principio del interés superior del menor, el cual está establecido en el artículo 4. En nuestro Código de Procedimientos Civiles, artículos 925 y 926, establecen las facultades que tiene el juez de lo familiar para establecer de oficio todas las medidas necesarias tratándose de conflictos familiares, especialmente cuando estemos hablando de menores de edad y de incapaces, y que todas las medidas que se tomen en cuenta deben estar debidamente fundadas y motivadas. Ahora bien, vamos a entrar a otro tema relativo precisamente a la custodia. ¿Cómo se debe de elegir el padre que debe de ejercer la custodia? Bien, anteriormente se tenía como regla general que todos los menores de 12 años de edad deberían permanecer con la madre. Sin embargo, esto no debe de ser en todos los casos, ya que, como repito, debe siempre imperar el principio del interés superior del menor. Para esto también existe la obligación de todo juzgador de saber, o más bien conocer el sentir de los menores en todos los conflictos donde se deba de decidir sobre la guarda, sobre su custodia, sobre un régimen de convivencia inclusive, y también cuando estamos hablando de juicios de pérdidas de patria potestad. ¿Para qué fin? Precisamente para saber el entorno donde se desarrolla el menor y cuál sería el adecuado para que él esté desarrollando su crecimiento, y como lo repito, como lo dije hace un momento, debe de ser de forma sana. Una vez que el juez haya escuchado a los menores, que además eso tiene que ser previo a otorgar cualquier custodia o un régimen de convivencia, es un claro principio a su respeto de dignidad humana. Una vez que se escucha a los menores, entonces el juez estará en posibilidades de saber el panorama y el escenario que más le beneficia para poder estar ya sea con su madre o su padre. Bien, ahora, esta participación de los menores, que además de estar consagrado en el artículo 12 de la Convención de los Derechos de los Menores, también está en el artículo 926. Sea cual sea la edad de los menores, deben de comparecer ante el juez a dar su sentir. Esto no quiere decir que lo que digan los menores es lo que se va a tomar en cuenta. Simplemente, como le comentaba, es en base al respeto a su dignidad humana. De ser posible, y atendiendo también a la madurez del menor, esto va a servir mucho para que el juez pueda tomar una decisión la cual le beneficie a los menores.
y ellos puedan convivir con el padre no custodio, con sus abuelos y demás familiares o parientes. Bien, ahora, como un régimen de convivencia, ¿cuál va a ser el adecuado a elegir? Así como una vez que ya el juez haya establecido el padre custodio, debe de adoptar todas las medidas necesarias para que se pueda llevar a cabo un régimen de convivencia. Hay que recordar que al momento de las separaciones, los lazos familiares deben de reforzarse, sobre todo hablando de los progenitores y sus hijos menores de edad. De hecho, para eso se debe de tomar en cuenta la edad del menor, la relación que se tiene con el padre no custodio, la disponibilidad que existe por parte del progenitor no custodio, la distancia geográfica en un momento dado. Recordemos que nosotros, por estar en la frontera, también se pudiera dar ese tipo de situaciones por la gente que regresa a sus lugares de origen o bien la gente que cruza a los Estados Unidos de Norteamérica. Tomando en consideración todos estos puntos, el juez puede establecer un régimen de convivencia adecuado. ¿De qué forma? Ya sea que sean fines de semana, que tenga que convivir con uno de los padres, y siempre también, repito, atendiendo a la edad, que es un punto muy importante. No se va a fijar un horario para que el padre conviva con un bebé de 5 o 6 meses a que conviva con sus hijos adolescentes de 13, 14, 17 años. Una vez teniendo listos estos elementos, también debe de establecer las formas en las que se tiene que realizar. No nada más es establecer un régimen de convivencia, sino también adoptar medidas. Por ejemplo, en el caso de bebés, que tengan una silla adecuada para el traslado. En caso de menores de 8, 9, 10 años, que se entreguen los documentos necesarios y juguetes en dado caso para que esto se pueda llevar a la convivencia. Y tratándose de adolescentes, es importante hacer hincapié de que no siempre se va a llevar a cabo la convivencia si es que los menores llegaran a negarse. ¿No será posible que se modifiquen las custodias cuando se hayan entregado a uno de los padres de los menores? Bueno, también aplicando los puntos de la edad del menor, del deseo de los menores de ya no querer estar bajo la custodia de alguno de ellos, es posible que se modifique atendiendo a estas nuevas circunstancias. Para ello, aunque bien el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de niños, niñas y adolescentes ha previsto que no se entrevista a los menores en más de una ocasión. Cuando estamos hablando de modificaciones o de nuevas circunstancias, es posible atender a esto para que el menor comparezca de nueva cuenta con el juez y le exprese su sentir. Todo esto para que sea posible y justificada esta medida, que es el cambio de custodia del padre a la madre o viceversa. Es importante también establecer que las convivencias no pueden ser obligatorias. Tratándose de adolescentes, tienen la libre decisión del momento dado o el día de la convivencia no salir con sus progenitores si así lo desean. Tratándose de menores de edad, de 3, 4, inclusive hasta los 12, 13 años, sí se les requiere a los padres custodios para que ellos sean los primeros en tratar de guardar todas estas relaciones familiares, es decir, hablarles bien a sus hijos del otro progenitor. Esto con la finalidad, repito, de fortalecer esa convivencia entre padres e hijos y en lo menos posible hacerlos o involucrarlos en los problemas que tienen ellos. Esto sí, en estos casos se tiende a aplicarles medidas. ¿Qué tipo de medidas? Que van desde multas o en su caso arrestos cuando los padres no permitan la convivencia. Si bien es cierto, acabo de decir que no se puede obligar a los hijos, esto es cuando hablemos de adolescentes, no así de los menores. Repito, de 3 años a los 12, 13 años de edad, ellos sí tienen de cierto modo vivir con sus padres, pero repito, la madre tiene que involucrar o en su caso el padre custodio debe hacer lo posible para que se logre esta convivencia. Por otra parte, también se le pide al padre no custodio que al momento de presentarse a recoger a sus hijos lo haga de forma puntual, tanto cuando va por ellos como cuando los va a recoger y además también entregue todo lo que se le haya entregado como documentos o juguetes o cualquier otro tipo de artículos que el menor llevara a la convivencia para que también se pueda lograr la convivencia en su hogar con el padre custodio.
Bien, es importante también establecer que en todos estos requerimientos se dan con la finalidad de evitar cualquier tipo de maltrato. Recordemos que el estarle hablando a los hijos mal de los padres también se convierte en un tipo de maltrato y que también eso se puede traducir en un síndrome de alienación parental que puede traer como consecuencia la modificación de la guardia y la custodia. Esto siempre y cuando se realice ante el juez de lo familiar y otorgando las pruebas correspondientes para que se pueda demostrar. Si no se logra demostrar esta circunstancia, no sería posible lograr tampoco la modificación de custodia. Entonces siempre es importante también hacerle ver a los padres su función que tienen para llevar de la mano a sus hijos para todo este camino tan difícil que se suscita en la separación de los padres. Como recomendación final, trato de que tengan conciencia los padres para que al momento de que estén cuidando a sus hijos los vean realmente como personas, no como objetos, parte de sus conflictos. Recuerden que el conflicto es únicamente con la pareja que ustedes eligieron como padres de sus hijos, pero no deben para nada impedir la convivencia que existe con ellos, ya que la relación es entre padres e hijos. Y como padres custodios, en todo caso, les corresponderá que sus hijos se desarrollen de una forma sana y segura al tener a ambos padres a su lado y verlos sobre todo sin conflicto alguno. Muchas gracias por sus atenciones. También les pido a todos ustedes que sigan el programa en Facebook, en Instagram, y esto es Dilo con Derecho.